Dudas, Eduardo, con el 20,6, más o menos en línea con lo que esperaban. Cuando, la verdad, Eduardo, cuando estás hablando de estos datos de inflación tan elevados, que sea medio punto más alto, medio punto más bajo que lo contemplado por el gobierno, por economistas, de poco sirve. Mirá los números que tenemos, 254% interanual, cómodamente liderando el ranking mundial de inflación. Y te diría, en el primer mes del año, y te diría, como consignábamos antes, que hay que seguir de cerca alimentos, que subieron cerca de 20%. Mirá los números que estamos viendo, 20% en un solo mes de los alimentos. Es una brutalidad. Cuando informemos o cuando analicemos el dato de pobreza, recordemos que todo esto es inflación reprimida del anterior gobierno, toda es inflación reprimida del anterior gobierno, que nosotros ya allá por agosto, septiembre, octubre del año pasado advertíamos que los primeros meses de que ganara quien ganara la elección de octubre o el balotaje posterior iba a tener inflación reprimida que le dejaba a este gobierno. Y acá está ese 20,6% de enero, que como comentábamos recién en la apertura, se le espera quizás un número menor, seguramente un número menor, hay mucho de arrastre estadístico de diciembre, un número menor en febrero y ojalá también se cumpla en marzo un número menor. Enrique Sebach, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien. Un poco cohibido porque los veo ahí tan elegantes para el casamiento, yo acá en remera. No, ¿qué casamiento? No me llegó la invitación. Bueno, vos todavía estás en el verano, nosotros ya lo pasamos. Che, Enrique, ¿cómo ves todo? ¿Este es el camino correcto? Bueno, a ver, como decía Willy recién, estamos en la etapa del sinceramiento de precios que heredó este gobierno. Todavía falta mucho porque todavía no empezamos con las tarifas, salvo algo en transporte. O sea que eso de que la inflación va a bajar en los próximos meses, vamos a verlo. Es cierto que se desacelera por recesión, pero falta todavía ajuste de tarifas importantes que también no solamente son meses, son 20 años, digamos, de desastre. Y a eso hay que sumarle que por ahora hay más licuación que motosierra, porque todavía el gobierno no tiene los instrumentos, los tenía en el capítulo fiscal de la ley y en algunas cosas del DNU, pero todavía no tiene los instrumentos para hacer un ajuste en serio del gasto y lamentablemente por el lado de los impuestos, y entonces ha licuado muchísimo el gasto jubilatorio, ha dejado de pagar cuentas, y eso es un ajuste que, digamos, es mejor que no tenerlo, pero es un ajuste transitorio. Entonces ahora tenemos que pasar al verdadero cambio de precios relativos. Insisto, faltan las tarifas y ver qué va a pasar con el dólar una vez que se ajuste el resto, y hay que pasar a un verdadero ajuste fiscal. Veremos si se puede conseguir, si tiene las herramientas para hacerlo. Si Patricia Bullrich hubiera sido presidente, seguramente Melconian hubiera sido el ministro de Economía y vos seguramente ibas a estar en el equipo. ¿Vos crees que ustedes hubieran hecho esto que está haciendo Milei, parecido? Bueno, en términos de sinceramiento de precios, sin duda, pero no te olvides que hay un pequeño detalle. Nosotros trabajábamos con la hipótesis de que íbamos a tener mayoría en el Congreso. Es decir, y tener la mayoría en el Congreso desde el punto de vista del contexto político y además el apoyo que nos daba Patricia Bullrich cuando obviamente conversábamos con ella sobre las medidas, nos marcaba que íbamos a poder hacer algunas cosas, algunas más rápido y otras no necesariamente más rápido, porque teniendo el apoyo en el Congreso no tenés la urgencia, ¿no es cierto? Milei parte de otro contexto, es decir, parte de un contexto de minoría y de una estrategia que, bueno, con el diario del lunes pareció no lucir la mejor, de llevar todo ese paquete a una batalla que era difícil tener resultados en el corto plazo. Sin embargo, ese paquete Sturzenegger lo tenía para Patricia. No, claro, pero nosotros habíamos separado de ese paquete lo que era muy importante y urgente de lo que era en todo caso algo más necesario, por supuesto, pero quizá más lento. No hubieran mandado los 600, hubieran mandado menos. Es que, claro, porque digamos, es mucho más, no podés poner al mismo nivel la reforma laboral, para poner un ejemplo, o que la toga de los jueces, con todo respeto. Obviamente. Pero claramente había que seleccionar las batallas más importantes, pero claro, con el diario del lunes es más fácil, digamos, pero eso es una estrategia, ¿no? ¿Te da la sensación, el presidente está convencido que en junio, julio está en condiciones de sacar el cepo? ¿Vos lo ves así?
Bueno, depende de la definición de cepo, ¿no es cierto? En junio se ha comprometido a eliminar estos tipos de cambios diferenciales, digamos, ¿no? Que hay hoy en la Argentina. Es el compromiso con el Fondo Monetario, digamos. Al fondo nunca le gustaron los tipos de cambio múltiples, lo que llamamos técnicamente tipo de cambio múltiple, que tenés $1 para exportar, $1 para importar, impuestos que diferencian los precios. Se ha comprometido a unificar eso. Después la eliminación del cepo va a depender, primero, de si efectivamente hay cuántos pesos menos hay en la economía para ir a buscar esos dólares, y segundo, si empieza a poder recomponerse la reserva del Banco Central. No te olvides que las reservas del Banco Central siguen siendo negativas. Digamos, hemos mejorado, por supuesto, porque de menos 10.000 estaremos en menos 5.000, pero el signo menos está adelante. Y además el gobierno está absorbiendo pesos con el bono que se le vende a los importadores, pero está asumiendo un compromiso en dólares del Banco Central. Es decir, lo importante acá es que algo que no entendió el anterior gobierno, o no entendió o no quiso entender, no lo sé, es que el exceso la falta de dólares es la contracara del exceso de pesos. Entonces, cuando vos finalmente lográs sacar ese exceso de pesos, bueno, obviamente estás en mejores condiciones de liberar la demanda de pesos, de dólares, porque hay menos pesos para ir a buscarlos, ¿no? Enrique, creo que a la mayoría de la gente que nos está viendo le interesa saber cuándo termina, porque la verdad que el ajuste que vienen haciendo las familias argentinas no empezó ahora, sino vienen de hace bastantes años, te diría, ajustando, tachando gastos, etcétera, etcétera. ¿Cuánto estimás que podría los ingresos, el salario promedio, ganarle la inflación o por lo menos empatarlo, dejar de estar este constante tachar gastos o desahorro, lo que fuera? Bueno, primero hay que distinguir los ajustes, ¿no? Porque como lo hablábamos cuando estábamos en medio del ajuste de masa, porque eso fue un ajuste también, el salario real no cayó este mes, viene cayendo hace años. Era el peor ajuste, porque era un ajuste sin destino, ¿no? Entonces, una cosa es que vos te digas, mira, vos tenés que ajustarte, pero acá está el futuro, y otra cosa es que vos te ajustes inútilmente, para llamarlo de alguna manera. Entonces, primero, este es un ajuste que tiene la posibilidad de tener futuro. Todavía no está a la vista, pero tiene la posibilidad de tenerlo. Segundo, como dije antes, faltan los ajustes tarifarios, ¿no es cierto?, que pegan distinto dependiendo de las familias. Y tercero, acá hay 3 tipos de salarios o 3 tipos de ajustes. Están aquellos que dependen de salarios paritarios, digamos, que se van a ir ajustando en la negociación de mercado. Están los salarios informales, que realmente ahí no tienen ninguna posibilidad de ajustarse, porque tienen una representación, digamos, gremial, y esos son los que más han sufrido. Y están los salarios públicos, que están las provincias, por supuesto, y el ajuste de salarios públicos del sector público. Yo creo que una vez que pase todo este proceso que es recesivo, fuertemente recesivo, pero que además es de reajuste de precios relativos, bueno, van a estar los salarios formales seguramente mucho mejor, los informales irán de a poquito, pero nos estamos olvidando que al final del día la recuperación del salario real, porque vos y yo podemos negociar un salario nominal, el real es de la economía, y eso depende de una palabra que nos olvidamos los argentinos hace muchos años, que se llama productividad. O sea, el salario real depende de la inversión. O sea, si vos tenés al lado, cuanto más inversión tengas al lado de un trabajador, más salario le podés pagar porque ese trabajador es más productivo. Argentina, lamentablemente, en estos años ha tenido un desastre vinculado con la inversión privada, por eso estamos estancados hace más de 10 años, y por lo tanto el salario real no puede crecer. Es decir, lo que crece es el salario nominal, que después te lo sacan con inflación. Entonces, todo va a depender de la inversión que pueda conseguirse, ¿no? Por último, Enrique, y brevemente, ¿leíste el documento de Cristina? Te lo voy a contestar brevemente, no. Listo. Ok, no te perdiste nada igualmente. ¿Qué sé yo? Por eso no lo leí seguramente. Son 33 páginas de una brutalidad. Bueno. Así que no te perdiste uno nada. Uno por cada oriental, digamos. Ponele. Abrazo muy grande. Abrazo, chicos. Que chao, Enrique, querido. Gracias. Yesi, querido. Gracias, Edu. Vamos a contar lo que pasó hoy al mediodía. Casa de Gobierno, conferencia de prensa. Patricia Bullrich estaba